Hola a todos, siguiendo las clases del curso de Sistemas de Control 1, ahora veremos lo que es respuesta en frecuencia, especialmente el criterio de estabilidad de Nyquist. Veamos, una motivación pues, la forma más natural de observar y analizar el comportamiento y desempeño de los sistemas dinámicos es a través del dominio del tiempo. Ejemplo de esto es cuando se dice que un sistema responde más rápido que otro, o cuando se dice que el tiempo de establecimiento de tal sistema es de 0.25 segundos, entre otros ejemplos. Sin embargo, a medida que los sistemas se presentan más complejos, digamos en dimensión, en parametrización, en identificación, etc., sus comportamientos son más difíciles de determinar analíticamente. Una forma de contrarrestar estos inconvenientes es analizar tales sistemas complicados con técnicas de respuesta en frecuencia. Y veremos de que en el dominio de la frecuencia es mucho más sencillo. Así que los métodos de respuestas en frecuencias en los sistemas de control proveen un conjunto de análisis y de herramientas gráficas que no están limitadas por el orden del sistema o por otras complejidades. El análisis de respuesta en frecuencia se puede utilizar en funciones con alto grado de incertidumbre, se puede utilizar en sistemas con retardo que no tienen funciones racionales. Las pruebas de respuesta en frecuencia son fáciles de realizar y se pueden determinar fácilmente funciones de transferencia complejas. Es un método alternativo para el diseño y control de sistemas lineales y casi siempre existe una correlación entre la respuesta en frecuencia y la respuesta transitoria en el tiempo. La respuesta en frecuencia se basa en la respuesta en estado estacionario de un sistema ante una entrada sinusoidal. Un sistema lineal invariante en el tiempo y si es afectado por una entrada sinusoidal de amplitud R y una frecuencia W sub 0. Su salida seguirá siendo sinusoidal de la misma frecuencia W sub 0, como podemos observar en la gráfica. Como puedes ver, tenemos una señal sinusoidal, pero nosotros podemos alterar esa señal, ¿sí o no? Pero si te percatas, va a seguir siendo W sub 0. Lo único que va a cambiar, ¿qué cosa es? Va a cambiar lo que es la fase, en el cual va a haber un pequeño desplazamiento, y va a cambiar lo que es la magnitud. En este caso tiene una magnitud R, la que es la de color negro, y luego pues vemos que se ve alterada la señal mediante una magnitud C, con una fase phi, ¿sí o no? Así que esta figura pues es el sistema lineal afectado por una entrada sinusoidal y respuesta en el tiempo. Debemos de tener una serie de características cuando hablemos en respuesta en frecuencia, como por ejemplo la transformada de Laplace de la salida del sistema de la figura 1 se representa, como nosotros sabemos, como un CDS por un RS. Como es un análisis sinusoidal, se cambia la variable compleja de S, en este caso, cuando hables de respuesta en frecuencia, por un JW. Así que ya no estarías hablando de un CDS, sino estás hablando de un C evaluado en un JW, igual un G evaluado en un JW por un R evaluado en un JW, donde cada componente tiene una magnitud y una fase. Eso quiere decir que si teníamos pues nuestra transformada de un C de JW, esto va a ser igual a ¿qué? Al módulo y a su ángulo. Luego te mostraré cómo obtenemos este módulo y cómo obtenemos este ángulo. Así que la relación de la salida C de JW entre la entrada R de JW en el régimen sinusoidal permanente se llama función de transferencia sinusoidal. Así que tenemos pues G es igual a un CDR pero evaluado en un JW. Luego veremos también cómo se relaciona, cómo nosotros vemos o lo hemos visto en un plano, en el plano de S, y cómo eso lo pasamos a un plano polar, que sería nuestro plano de frecuencias. Muy bien, así que ya entramos al tema de las gráficas polares. Es una representación de la magnitud y ángulo de fase de G evaluado en un JW en coordenadas polares, al variar el valor de W de 0 a infinito. La función de transferencia sinusoidal puede ser vista en su representación de magnitud y fase y expresarse en términos de sus partes, reales e imaginarias. Así que como puedes observar, uno lo podemos representar en magnitud y en fase, en este ángulo, o también en la parte real y su parte imaginaria. Como puedes observar, este sería nuestro gráfico, donde nosotros podríamos tener en el eje de las abscisas la parte real y en el eje de las ordenadas pues la parte imaginaria. Pero también podemos representar esta misma señal de la siguiente forma, pues 1 en magnitud, que tú sabes que sería el módulo de G, sería desde el punto de nuestra coordenada hasta pues el punto que queremos evaluar, ese sería el módulo. Y el ángulo pues sería el ángulo que conforma pues desde el eje de las abscisas, desde aquí hasta pues donde estamos tomando nuestro punto de referencia. Este ángulo pues sería
el ángulo de G de JW, que podríamos llamarle un ángulo alfa, para una magnitud de JW alfa. Veamos un ejemplo de gráficas polares. Obtener la gráfica polar de GDS pues igual a 75 entre S más 5. Para poder realizar esta solución, como primer paso se cambia a una variable compleja, como sabremos, pues de S a un JW. Así que ahora será G evaluado en un JW es igual a 75 entre JW más 5. Esto lo podemos representar de forma más sencilla o más ordenada, 75 entre 5 más JW. El siguiente paso es separar el valor real y el imaginario, solo para facilitar el cálculo. Para eso se multiplica y divide por el complejo conjugado del denominador de G evaluado en JW. Así que si tenemos 75 entre 5 más JW, pues simplemente lo multiplicamos por su conjugado, que sería 5 menos JW abajo y arriba igual, 5 menos JW. Evaluamos esto y luego tendríamos la siguiente expresión, del cual tenemos que separar el valor real y el valor imaginario. Así que separando tendríamos 375 entre 25 más W cuadrado menos J, la parte imaginaria, de 75W entre 25 más W cuadrado. Así que para poder plasmar este resultado en la gráfica polar es necesario evaluar G evaluado en un JW. En diferentes frecuencias, desde W igual a 0 hasta un W que tiende hasta el infinito, se evaluarán solo para algunas de estas frecuencias. Recuerda que nuestro objetivo ahora es realizar el gráfico polar, así que para poder realizar este gráfico polar, ya obteniendo nuestra ecuación anterior que habíamos mencionado, lo único que tenemos que hacer ahora es evaluar para determinados valores de W. ¿Para qué valores exactamente? Puede ser para los valores que tú desees que te permitan obtener un punto de esta coordenada polar donde podamos saber la tendencia de la gráfica para nuestro dibujo. Así que los puntos que vamos a tomar de referencia, uno sería el punto inicial, que sería cuando W es igual a 0. El segundo punto que siempre se recomienda es cuando W tiende al infinito, y de acá pues podrían ser 2 o 3 más valores los cuales tú desees. Va a depender de la complejidad del gráfico, que se te sea mucho más fácil identificar cuál sería el gráfico en su totalidad. Así que para nuestro caso vamos a colocar para W igual a 5 y para W igual a 2.88675, para que puedas observar que puede ser para cualquier valor existente. Evaluando para W0, obtenemos que el resultado nos sale un valor real, que es igual a 15. Para W, que tiende al infinito, nos sale pues un valor de 0. Si W es igual a 5, nos sale 7.5 menos J de 7.5. Y para W, de este otro valor, pues nos sale 11.25 menos J de 6.49519. Muy bien, con estos puntos nosotros vamos a tratar de dibujar pues nuestro gráfico polar. Vamos a tratar de ver por dónde debería ser el recorrido. Pero ya te puedes ir percatando que mira, cuando W tiende al infinito va a ir al centro de coordenadas. O sea, si tenemos una cruz se va a ubicar como punto final. Pero luego, si nosotros tenemos un valor de W, por ejemplo, igual a 0, ya tenemos un valor de 15, que es un valor real. Vamos a ir viendo cómo esto lo vamos a ir representando en nuestro gráfico. Mira, cuando W tiende al infinito, pues justo lo ubicamos aquí en este punto. Cuando W es igual a 0, habíamos mencionado que te da el valor de 15, entonces lo dibujamos acá. Si W es igual a 5, nosotros habíamos indicado que la gráfica nos daría 7.5 y menos 7.5 en J, que sería justo en este punto. Así evaluamos y si nos percatamos, pues sabemos que la tendencia nos está dando una semicircunferencia. Entonces, esta ya vendría a ser la representación polar, se llama la gráfica polar. ¿De qué función? Pues de GDS igual a 75 entre S más 5. Ahora, aquí es donde te explico un poco cómo sería la obtención del módulo y ángulo en la gráfica polar. Recuerda que la anterior ha sido mediante la representación de valores reales y valores complejos, en este caso módulo y ángulo. Muy bien, para ello tienes que tomar presente la siguiente característica. Digamos que tenemos un GDS igual a un K entre un S más un P1. Si nosotros lo representamos en JW, sería G de JW igual a K entre JW más un P1. Para obtener el módulo vas a hacer lo siguiente. Si tienes de la siguiente expresión, es igual a K, ¿por qué? Porque no tenemos valores aquí de S,
simplemente queda con un valor de k, entre, como es un módulo, vamos a hacer lo siguiente: raíz cuadrada de los valores que conforma la parte de tu denominador. Sería raíz cuadrada de la parte compleja. En este caso solamente vas a tomar el valor de la parte compleja, que sería w cuadrado, más de la parte real, en este caso sería p1, sería más p1 elevado al cuadrado. Con eso obtendríamos el valor del módulo. Para el ángulo vas a hacer lo siguiente: 1, como tenemos aquí un valor real que no está por un valor de s y demás, simplemente va a ser el valor de 0, como es un valor real, 0 grados. Luego, lo que es la parte inferior, le vas a colocar un valor negativo, vas a colocar menos, ¿ya? Por cada expresión. Imaginemos qué pasa si hubiéramos tenido acá grupos de expresiones. Entonces cada grupo de estas expresiones en la parte inferior del denominador se va a expresar como menos tangente menos 1 de cada uno de este grupo. Así que sería menos tangente a la menos 1, o el arco tangente de qué, de la parte compleja. Vamos a tomar la parte compleja entre la parte real. ¿Qué pasa si hubiera sido en la parte inferior multiplicado por un jw más un p2? ¿Cómo sería? Pues sería lo mismo, 0 menos tangente menos 1 de w entre p1, pero sería menos tangente a la menos 1 de qué, del otro w entre el valor de p2, ¿ya? Si hubiera un tercero, así sucesivamente. Muy bien, ahora llegando o viendo nuestro caso, nuestro ejemplo. ¿Te acuerdas que era un GDS igual a 75 entre s más 5? Vamos a tomar el caso específico para un W igual a 5. ¿Qué sucede? Tenemos el módulo GDS, que ya habíamos explicado anteriormente, así que sería 75 entre la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto te daría pues 75 entre la raíz cuadrada de 50. Evalúa si te sale 10.61 como módulo. ¿Cómo puedes corroborar si este realmente es el valor 10.61? Recuerda que podíamos expresarlo de manera de grupo real y grupo complejo, ¿sí o no? Así que retrocedemos acá y vemos para un W igual a 5. Tú sabes que para W igual a 5, ¿qué cosa te da? 7.5 menos J de 7.5. Tú sabes que el módulo de esto, en estas coordenadas, ¿cómo sería? Sería la raíz cuadrada de 7.5 al cuadrado más 7.5 al cuadrado. Evalúas eso y te va a dar el mismo valor. Te va a dar el valor que hemos calculado, que es 10.61. Para el ángulo aplicamos nuestra formulita, pues 0 grados menos tangente a la menos 1, ¿de qué? Pues de la parte compleja, en este caso sería el valor de 5, el que lo acompaña, entre el valor pues del polo, de la parte real, que sería 5. Así que menos tangente a la menos 1, en este caso de 1, sabemos que es el ángulo de 45 grados. En este caso sería menos 45 grados, ¿ya? Recuerda que acaba un menos. Por lo tanto, nuestro ángulo va hacia abajo, es menos 45 grados, y hemos visto que el módulo sería 10.61, y justo coincide pues con nuestra gráfica. Con eso hemos corroborado pues tanto como una representación en función de módulo y ángulo, y en función de la parte real y parte compleja. Veamos sobre el criterio de estabilidad de Nyquist. Primero, algunos fundamentos. La transformación de contornos en el plano S. Nosotros, el objetivo es a partir de tener un plano S, pasarlo a un plano F de S. Así que de nuestro plano S, al pasarlo al plano F de S, vamos a tomar una serie de características, que es lo que nos va a servir para poder interpretar nuestra gráfica en plano F de S, o en nuestra gráfica polar, que es lo mismo. Primero, suponga que se quiere transformar pues una serie de valores de S en el plano S, donde todos ellos forman una trayectoria cerrada a un contorno de R, utilizando la función f de S igual a 2S más 1. Primero, como podemos observar, siempre pueden tener el mismo sentido, y además estamos hablando pues de dos figuras cerradas, así que cada punto o elemento del contorno en plano S tiene su representación en el plano F de S. Se evalúan todos los puntos del contorno y se obtiene un contorno en el plano F de S. En este caso, el contorno en el plano F de S conserva la misma forma que el contorno del plano de S, transformación conforme. Ambos contornos se consideran que tienen un sentido positivo. ¿Qué otra característica más podemos observar en la relación de un plano S y un plano F de S? Pues que cuando se transforma el mismo contorno en plano de S, utilizando otra función de transformación, como estamos observando aquí, conserva el sentido positivo. Recuerda, conserva el sentido positivo, a pesar de que en el plano S no está conservando pues la misma figura. Si te das cuenta, aparece como una especie de trapecio, pero vemos que aún sigue conservando el sentido, en este caso un sentido horario.
Existe una característica muy interesante que ocurre cuando el contorno del plano S encierra ceros o polos de la función. Si el contorno en el plano S encierra a un cero de la función, el contorno en el plano f de S encierra el origen en el mismo sentido del contorno en plano S. Si el contorno en el plano S no encierra ningún cero, como puedes observar, no está encerrando ningún cero o polo de la función, el contorno en el plano f de S no va a encerrar al origen. Ese es otro detalle, otra peculiaridad que podrías encontrar cuando pases un plano S a un plano f de S. ¿Qué otra característica más podríamos encontrar? Si el contorno en el plano S encierra algún polo, como puedes observar, está encerrando algún polo, el contorno en el plano f de S obligatoriamente va a encerrar al origen en sentido contrario. Así que tenías un sentido horario, ahora lo va a encerrar en sentido antihorario. Y si te das cuenta, va a considerar acá el centro de coordenadas. Es otra de las peculiaridades al transformar un plano S a un plano f de S. ¿Qué otra cosa más? Si el contorno en el plano S encierra un cero y un polo de la función, el contorno en plano f de S no encierra al origen, ¿ya? Si cumple esta condición, cuando lo pases un plano f de S, te vas a dar cuenta que lo peculiar es que no va a tomar al origen. Y si te preguntas, ¿por qué hacemos todo esto? Porque al final este es un diagrama polar, y a partir de un diagrama polar nosotros vamos a interpretar de manera mucho más sencilla si una señal, en este caso una función, es estable o es inestable. Además, otra de las características, digamos de manera más práctica para que puedas comprender esta parte, es de que nuestra gráfica también va a estar en función de k. Así que un punto es, si tomamos estas variaciones de k, nosotros vamos a decir, si k toma un punto, llega hasta un punto menos 1, vamos a decir de que es estable. Pero si sobrepasa este punto de menos 1, va a ser inestable. Ahora te voy a explicar más adelante un poquito más sobre este punto, ¿ya? Así que todos estos resultados son consecuencia del principio del argumento, en este caso del teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy dice que si un contorno R de S en el plano S rodea Z0 y P de polo, pues de F de S, y no pasa a través de ningún polo 0 de F de S, cuando el recorrido es en la dirección del movimiento reloj a lo largo del contorno, el contorno corresponde al R de F en el plano F de S, rodea el origen de dicho plano. Así que podemos decir que n es igual, o al número de vueltas que va a dar, es igual a la cantidad de ceros menos la cantidad de polos. ¿Por qué habla de número de vueltas? Porque cuando nosotros comencemos a graficar te vas a dar cuenta de que esto puede dar más de una vuelta, ¿ya? No necesariamente va a ser una sola vuelta. Aquí puedes encontrar una representación. En nuestro plano de S lo representamos de la siguiente forma. Esto se le llama el contorno de Nyquist. Este contorno de Nyquist pues sería nuestra representación del R, que sería nuestro arco, para consideración pues de un radio infinito en el plano S. Si esto nosotros lo transformamos a nuestro plano f de S, te vas a dar cuenta que cambia la figura y acá puede dar varias vueltas, puede tener una vuelta, 2, 3, 4, 5 vueltas, etc. Lo que nosotros vamos a hacer es la transformación de un plano S a un plano f de S, y para eso vamos a aplicar una serie de criterios. Pero otro punto muy importante es el criterio de la estabilidad de Nyquist, o sea, cómo nosotros determinamos si una función es estable o es inestable a partir de la gráfica de Nyquist. Pues un sistema de retroalimentación es estable si y solamente si el contorno RP en el plano PDS no rodea el punto menos 1. ¿Ves esta bolita acá? Entonces, mientras que no llegue al punto menos 1, podemos decir de que es estable. Si sobrepasa el punto menos 1 y se va más o menos la gráfica por el lado izquierdo, significa que ya es inestable. Un sistema de control con retroalimentación es estable si solamente si en el contorno RP el número de rodeos al punto menos 1 en el sentido contrario del movimiento del reloj es igual al número de polos PDS con partes reales positivas, ¿ya? Así que para que se te sea mucho más sencillo recordar esta parte, que podríamos decir de que cuando tú tengas tu grafiquito y hayas transformado pues un plano S, un plano f de S, si es que rodea, ¿ya? Si es que no rodea el punto menos 1, podemos decir de que es estable. Veamos un ejemplo. Tú sabes que con los ejemplos es mucho más sencillo y a partir de ello vamos a ir tomando cada punto pues de la teoría, ¿ya? En este caso, para poder realizar la gráfica de Nyquist tenemos que utilizar 4 tramos, ¿ya? Te voy explicando un poco la teoría conforme vamos desarrollando la parte práctica, ¿ya?
¿Cuáles serían estos 4 tramos? Primero, tramo número 1, como puedes observar, sería esta línea de color azulito, ¿ya? Este es el tramo 1. Recuerda que estamos hablando del plano S y tenemos que transformarlo a un plano polar, ¿ya? Para ver el criterio de estabilidad de Nyquist. Segundo, el tramo número 2 sería esta cosa de forma circular, ¿no? Esta parte roja. Este sería el tramo número 2. El tramo número 3 sería la parte de color verdecito, que se va a acercar al origen. Y el tramo número 4 sería esta pequeña partecita que va a formar una curvita. Así que vamos a aplicar 4 criterios para encontrar la gráfica por cada uno de los tramos. Mejor dicho, vamos a convertir cada tramo de un plano AS a un plano polar, a un plano FDS. Así que, primero, para el tramo 1, se evalúa la función desde la frecuencia. Eso quiere decir que vamos a evaluarlo desde un W0 hasta un W infinito. Como puedes observar, si ves estos detalles de 0, infinito y demás cosas, es porque nosotros estamos relacionándolo con nuestro plano polar. Y en el plano polar, estos valores son muy importantes. Cuando W0 se encuentra por aquí, cuando W tiende al infinito, J a infinito, pues la parte compleja, la encontramos por aquí, ¿ya? Así que lo estamos relacionando pues con los valores que vamos a considerar en nuestro diagrama polar. Muy bien, así que para el tramo 1 vamos a evaluarlo para un W igual a 0 hasta un W que tienda al infinito, para la gráfica polar. Para el tramo 2, desde la frecuencia, vamos a evaluarlo desde W que tiende a un J infinito hasta la frecuencia pues que tienda a un J menos J infinito. En este caso se cambia la variable S de la función por R multiplicado por E elevado a la JT. Esto es algo muy importante, ¿ya? Recuerda, cuando evaluemos el tramo 2 vamos a cambiar este dato del valor de S y lo vamos a reemplazar por un R multiplicado por E elevado a la JT, donde R representa un valor de radio de valor infinito, por si acaso, y E elevado a la JT pues es una evaluación angular que va a ir de 90 a menos 90 grados. Para poder graficarlo lo que vas a hacer es tantear valores pues entre 90 y menos 90 y a partir de ello vamos a ir tanteando nuestra gráfica de nuestro tramo número 2. Para el tramo número 3 se va a evaluar la función desde la frecuencia de W cuando tienda a menos J infinito hasta un valor cuando W tienda a un 0. Ponemos 0 negativo porque acá hay una pequeña curvita, ¿ya? Lo que podemos resaltar del tramo número 3 es de que esto es un valor espejo de nuestra gráfica polar del tramo número 1, así que lo que tú obtengas en tu tramo número 1 simplemente va a ser lo mismo en el tramo número 3, pero va a ser como un espejo. En el tramo número 4, desde la frecuencia, vamos a evaluar desde un W, pues un 0, digamos, que venga desde la parte inferior hasta un 0 que vaya hasta la parte superior. En este caso se cambia la variable S por la función E multiplicado por E elevado a la J teta, ¿ya? Toma en consideración esta parte muy importante, el valor de E, donde E representa un radio de valor muy pequeñito a comparación de antes, ¿no? Y E elevado a la J teta es una evaluación angular de menos 90 a 90 grados. El tramo se diseña para rodear a posibles ceros o polos en el origen de la función a evaluar. Muy bien, ya tienes las 4 consideraciones. Recuerda que son 4 tramos que son los que nosotros vamos a evaluar. Ahora vamos a resolver nuestro problema que recuerda que tenemos aquí, K entre S multiplicado por S más 4 multiplicado por un S más 5, ¿ya? Aplicando los 4 tramos. Muy bien, apliquemos el tramo número 1. Se cambia en la función las variables S por un JW y se va a obtener la gráfica polar. En este caso la gráfica polar la vamos a obtener a partir de la separación de los valores reales y de los valores complejos. Muy bien, reemplazamos S por JW, como puedes observar aquí. Reemplazamos y tenemos aquí nuestra ecuación característica en la parte inferior, ¿no? Pero como recordarás, para poder encontrar la separación entre valores reales y complejos, tenemos que multiplicarlo por el complejo conjugado. En este caso multiplicamos por su complejo conjugado del denominador. Una vez que hayas multiplicado esto, obtenemos lo siguiente. Este sería la parte real y tendríamos acá la parte compleja. Así que para poder obtener la gráfica polar se evalúa la ecuación resultante desde W igual a 0 hasta W que tienda al infinito. Vamos al gráfico, ¿recuerdas? Desde W igual a 0 hasta que W tienda al infinito para nuestro tramo número 1. Muy bien, así que ¿qué significa W igual a 0? Pues simplemente de tu valor que tenías vas a reemplazar con el valor de 0, o sea, ¿no? Reemplazas todos los valores de W por 0. ¿Qué obtienes? Tienes menos 9 por el valor de K entre 400 menos J por infinito.
En este caso k sería una constante que es la que tú vas a utilizar para poder variar y poder jugar y saber si es que mediante la variación de k se vuelve estable o se vuelve inestable, ¿ya? Con el valor de k sería esta constante que te va a ayudar a determinar en qué parte pues es estable y qué parte es inestable. Muy bien, cuando w tiende al infinito, igual reemplazamos pues por valores infinitos y te das cuenta pues de que esto va a ser prácticamente cero, ¿no? Muy bien, w igual a 0, ya tenemos un valor, ¿no? Y cuando w tiende al infinito, sabemos que da un valor de 0, así que podemos intuir que nuestra gráfica polar, la gráfica que vaya a tener, va a desembocar o va a terminar justo en el origen, ¿no? Porque aquí justo lo estamos obteniendo, ¿no? Nota, dice, si se tienen dudas acerca de las evaluaciones, se recomienda utilizar valores muy pequeños para poder aproximar w igual a 0 y valores muy grandes de w para poder aproximar cuando w tiende al infinito. Muy bien, entonces se tiene el punto de inicio y el punto final de la gráfica polar, ¿no? Recuerda, cuando w tiende al infinito nos daba un valor de 0, así que sabemos que va a terminar nuestra gráfica aquí. Pero cuando w cuando w es igual a 0, habíamos obtenido de que nos sale, ¿qué cosa? Cuando w es 0, menos 9k entre 400 menos un j, pero infinito, un infinito de j. Eso que significa que tienes un valor real negativo, pero el valor complejo de los j tiende al infinito. Así que es por eso que tiene esta gráfica. Va hasta aquí y luego justo aquí pues sería nuestro valor que habíamos calculado, que era menos 9k entre 400. Entonces, valor real menos 9k entre 400 y luego esto tiende a menos j infinito. Así que nuestra gráfica sería de esta forma. Y si te percatas, cruza aquí en el eje de las abscisas en un punto, que ese es un punto que nosotros vamos a calcular. Así que, ¿cómo lo calculamos? Pues, si te percatas, para que cruce en un punto real, la parte compleja tendrá que ser igual a 0, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer. La parte compleja de nuestra ecuación la vamos a igualar a 0. Recuerda que esto era justo este grupo de aquí que habíamos obtenido. ¿Recuerdas? Muy bien, esto lo vamos a igualar a 0. Al igualar a 0 nosotros vamos a poder despejar el valor de w. En este caso w nos sale igual a raíz de 20. Muy bien, teniendo el valor de w podríamos obtener la parte real, ¿sí o no? ¿Cómo? Pues simplemente reemplazándose, ¿no? Nuestra parte real, ¿recuerdas esta partecita aquí? Ahora reemplaza el valor de w que ya lo habías calculado, que es raíz de 20. Y obtenemos que es menos el valor de k entre 180. Así que este punto de cruce es menos k entre 180. Con eso ya sabemos en qué punto se va a cruzar en el eje de las abscisas pues nuestro primer tramo de nuestra gráfica polar, ¿no? Muy bien, vamos al tramo número 2. Se cambia en la función la variable s por, ¿recuerdas? R multiplicado por e elevado a la j teta y se evalúa entre el ángulo de 90 y menos 90. Muy bien, entonces reemplazamos el valor primero s por un jw, ¿ya? Y segundo, recuerda que nuestro s para este caso en particular es r multiplicado por e elevado a la j teta. Así que reemplazas r por e elevado a la j teta, r por e elevado a la j teta. Pero tomamos algo muy importante. Recuerda que la condición en nuestro caso era que el radio, ¿recuerdas? Para el tramo 2 tiende al infinito. Vamos aquí, si no lo recuerdas, vamos acá. Dice, ¿recuerdas que r representa un radio de valor infinito? Muy bien, punto importante, r tiende al infinito y vamos de 90 a menos 90. Es por eso de que, como r tiende al infinito, esto va a ser un valor muy grande, un valor demasiadamente grande, y para esto vamos a considerarlo como si fuera un valor demasiadamente pequeño. Así que, si estos son valores muy pequeños comparados con esto, prácticamente podríamos decir de que sería un r por e elevado a la j teta, r por e elevado a la j teta, por r por e elevado a la j teta. Estamos realizando aproximaciones. Si realizamos y continuamos haciendo aproximaciones, sería acá entre r por e elevado a la j 3 teta, ¿ya? Recuerda que no lo estamos considerando valores despreciables porque son muy pequeñitos, ya que estos tienden al infinito. Muy bien, así que si esto lo llevamos para arriba, pues sería e elevado a la menos j de 3 teta. Y como r es un valor muy grande, entonces este casi prácticamente es un valor de 0, sino 0 por e elevado a la menos j 3 teta, ¿ya? Muy bien, así que, ¿cómo sería nuestro tramo número 2? Primero, el punto de r sería de e elevado a la j de 90, ¿recuerdas? En este caso estamos considerando de 90 a menos 90, así que para 90
vamos a reemplazar, como es menos j3 teta, entonces estaríamos hablando de e elevado a la menos j de 270 grados, ¿o no? Pero aquí es igual menos 270 grados en nuestra gráfica polar. Menos 270 grados en nuestra gráfica polar es lo mismo que decir 90 grados. Así que nuestro primer ángulo de nuestra gráfica polar en plano FDS sería 90 grados. Para el segundo punto, ¿cómo sería? Para el segundo punto podemos considerar cualquier otro valor, digamos que sea el valor de 80 grados. Si fuera 80, pues si lo multiplicamos por 3, recuerda que está reemplazando el valor de teta, sería menos 240. Muy bien, entonces ya sabemos de que nuestro primer punto va a ser 90, el segundo va a ser 240, menos 240. Bueno, 240 sería así, menos 90, menos 180, acá es menos 270, menos 240 sería por acá. Así que vamos viendo que nuestra gráfica se va a ir desplazando para el lado izquierdo, nuestro tramo número 2. Recuerda que estamos hablando del gráfico polar, no te vayas a confundir con este gráfico de acá, porque este gráfico es en el plano S, no es el gráfico polar por si acaso, ¿ya? Ahorita te voy a mostrar cómo es el gráfico polar para que encuentres sentido a todo lo que estemos hablando por cada uno de los tramos, ¿ya? El tercer punto, estamos hablando que sería un e elevado a la, digamos, a la menos 30. Si es menos 30, entonces tú sabes que lo multiplicas por 3, que sería el valor de, en este caso con otro menos, sería pues de 90 grados positivo. 90 grados positivos termina acá. Entonces, se evalúan todos los puntos posibles hasta deducir que el tramo 2 forma el plano FDS. Y aquí es donde quería llegar, este gráfico, que es lo que estamos calculando. Recordabas que el primer plano, en este caso nuestro tramo número 2, en la primera parte, teníamos R de E elevado a la J90 y habíamos calculado el ángulo de 90 grados. Muy bien, eso significa de que empieza justo, punto 90 grados en nuestro gráfico polar en esta parte. Luego, recuerdas de que habíamos indicado aquí en nuestra gráfica de que para J, o mejor dicho para el ángulo 80 te tienes menos 240. Muy bien, entonces menos 240 ¿dónde se ubica? Se ubicaría justo en un punto por aquí. Si tenemos que aquí es menos 240 y tenemos acá que es 90, sabemos de que se está desplazando, o mejor dicho, nuestra gráfica está haciendo un sentido antihorario. Nuestra gráfica es un sentido antihorario. Entonces, si seguimos dibujando, podemos representarlo, digamos, para el otro punto, que en este caso era para el valor de menos 30, que nos daba un ángulo de 90 grados. Así que, para un ángulo de 90 grados, lo representaríamos en donde, pues en nuestra gráfica, lo representaríamos por aquí. 90 grados estaría por aquí. Si seguimos dibujando, va a terminar justo en el ángulo de 90. Entonces, si te percatas, nuestra gráfica pues justo va a ir dando un sentido antihorario, ¿no? Y va dando más de una vuelta, ¿no? Así que podríamos deducir más o menos que podría hacer 3 medias vueltas de radio 0 empezando en 90 grados con dirección antihorario, ¿ya? Es muy importante que tú sepas este gráfico, pero recuerda que nuestro valor de radio vamos a considerar que es prácticamente igual a 0. ¿Eso qué significa? Que cuando tú lo grafiques en nuestro tramo polar, te vas a dar cuenta que casi ni se va a notar. ¿Por qué? Porque el radio tiende a 0. Muy bien, entonces esta partecita, recuerda que teníamos nuestro primer gráfico, es así, ¿ves? Aquí, tramo número 1, el tramo número 2, acá daría pues sus 3 media vueltas, pero muy chiquititas, que no se notan. Muy bien, ahora veamos el tramo número 3. Recuerda que el tramo número 3 era el espejo de la gráfica polar del tramo 1. Así que, recordando, pues si tenías esta gráfica aquí, el tramo número 3 es el espejo, que significa que es como si continuara por aquí y acá fuera la parte media circular y alargado. Pero recuerda de que la parte circular empieza del 0, así que empezaría acá, circular acá y alargado para arriba, que es lo que nos da pues justo en esta gráfica, ¿ves? Cuando W tienda a menos infinito, pues va a dar justo en este punto. El punto de cruce va a ser el mismo, que sería menos K entre 180, y esto pues cuando W tienda a 0, cuando W sea 0, pues te va a dar el valor de cuando J tiende al infinito, de un J infinito. Entonces, lo único que nos estaría faltando es el tramo número 4. Así que para el tramo número 4, por condición, decíamos de que la variable S va a ser reemplazada por un E multiplicado por E elevado a la J de teta. Y esto lo vamos a evaluar desde un menos 90 hasta un 90 grados. Muy bien, tenemos aquí pues nuestra función, como recordarás, así que solamente reemplazamos.
Recuerda que la característica principal es de que el valor de E es un valor muy pequeñito. Muy bien, al ser un valor muy pequeño va a ser casi despreciable, por lo tanto prácticamente podríamos tener los valores de 4 y los valores de 5 y desechar este valor de acá, este valor de acá. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos K entre E, en este caso este E, multiplicado por el E de neperiano elevado a la J de teta, multiplicado por 4, despreciable esto, multiplicado por 5, despreciable esta parte de aquí. Así que eso es lo que tenemos, ¿ya? Tendríamos el valor de K dividido entre 4 por 5, dividido entre pues E por elevado a la J teta. Si nosotros hacemos unas aproximaciones, pues como tenemos que este valor de E es un valor muy pequeñito, entonces esto casi tendría el valor infinito, o sea, un valor infinito multiplicado por E elevado a la menos J teta. Muy bien, así que vamos a representar estos valores. Así que el punto de E multiplicado por E elevado a la menos 90 en el plano S, pues va a ser lo mismo, ¿sí o no? Te va a dar el mismo valor, pero en este caso va a ser 90 grados positivo para nuestro gráfico en FDS. Muy bien, así que para el tramo número 4 va a ser 90 grados positivo. Segundo punto, digamos que para el punto que sea E elevado a la menos 45 en el plano S, mapeando este punto vamos a tener que sea 45 positivo. Recuerda que tenemos acá una negativa, por eso que es de menos 45 pasa a 45. Así lo pasamos en el plano FDS. Así que 45 grados iría más o menos por aquí. Así que tenemos un sentido horario, ¿ya? Para nuestro tramo número 4. Si nosotros seguimos prolongando esto, nos vamos a dar cuenta pues que va a ir justo del punto de acá hasta el otro punto del otro extremo. Ese sería nuestro tramo número 4. Muy bien, ahora lo que haríamos es unir el tramo número 1, tramo número 2, el tramo número 3 y el tramo número 4. Muy bien, entonces, uniendo pues nuestras gráficas. Muy bien, vamos a ver esto aquí. Tenemos la animación, bueno, ya reduje la animación, veríamos esto acá. El tramo número 1 es lo que estamos viendo aquí, ¿ya? El tramo número 1, ¿recuerdas? Es este de aquí. Así que nuestra gráfica es así. Tramo número 1 va avanzando, avanzando en ese sentido, va avanzando, avanzando por acá. Tramo número 2 va dando como 3 media vueltas, 1, 2, 3, y luego tramo número 3 sale por aquí, va dibujando por acá nuestra figurita que es prácticamente un espejo del tramo número 1, y el tramo número 4, como bien habíamos visto, es esta semicircunferencia de un punto hasta el otro punto. Así que el criterio de Nyquist, como el sistema no tiene polos inestables en lazo abierto, para que sea estable se necesita que no haya rodeos al punto menos 1. Recuerda que era una de las características que te había mencionado sobre la gráfica polar, ¿no? Una de ellas era de que no tiene que rodear el punto de menos 1. Si no rodea el punto de menos 1 es estable. Así que nuestra gráfica hasta el momento es estable siempre y cuando variemos el valor de K. ¿Eso qué quiere decir? Tú sabes que si variamos el valor de K, va a llegar un momento cuando llegue el punto de menos 1. Así que podemos establecer nuestro rango de estabilidad en función de K. ¿Cuál sería? Pues que la estabilidad va a ser cuando K sea mayor o igual a 0 y cuando K sea menor o igual a 180. ¿Por qué? Porque si K es igual a 180, ¿cuánto te da esto? Te da menos 1. Y al darte menos 1, pues ya está justo en el límite de la estabilidad. Muy bien, eso sería pues respuesta en frecuencia y aplicando pues el criterio de estabilidad de Nyquist.